No, mirá, tiene frame script. Tengo que tapar todo porque ni se mueve la. Oh, me quedó la mitad de la cara cortada. No, se me colgó el OBS y perdí todo lo que estaba grabando. Basta, me cansé. Voy a armar mi propia app de cámara y no voy a tener ninguno de estos problemas nunca más. Después de sufrir tratando de usar todas las apps que hay para grabar con teléfonos, decidí armar la mía propia. ¿Y cuáles van a ser las condiciones? Primero tiene que poder funcionar en un teléfono viejo. Tengo este iPhone 10, ¿sí? Que, que era mío viejo, se lo había dejado a mi hijo y ahora volvió a mí. Y todas las apps nuevas para grabar no funcionan en iPhone viejo. Pero desde el iPhone 7, por ejemplo, se puede grabar en 4K. Entonces es un desperdicio. Si es una picardía no puede grabar. Así que tiene que funcionar en un teléfono viejo. Tiene que poder grabar en el teléfono y al mismo tiempo transmitir para grabar con el OBS. ¿Por qué quiero que grabe con el teléfono? Bueno, porque si el OBS se traba, se cuelga, el bitstream baja y empieza a hacer frame skip o lo que sea, si queda guardado también en la memoria local del teléfono, como pasa cuando uno graba con una cámara de verdad, digamos, una cámara independiente, uno tiene ese backup. Pero si uno solamente graba, si uno solamente hace stream con el teléfono y lo graba en el OBS, entonces cualquier cosa que pasa se puede perder. Así que tiene que poder grabar y transmitir al mismo tiempo. Y tiene que ser en 4K, porque queremos aprovechar la máxima resolución que se pueda. Tiene que no tener delay ni frame skip. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, pudiendo conectar el teléfono por USB. Si soporta Wi-Fi como fallback está buenísimo. Por ejemplo, si quiero grabar desde algún lugar donde el cable no me alcanza. Pero principalmente que puedo grabar por USB. Tiene que ser gratuita. Hay aplicaciones que quieren cobrarte $10 mensuales por algo que se graba en tu propio teléfono y que va de tu teléfono a tu teléfono. ¿Sí? Nunca sale de tu teléfono, no tiene clon, no tiene nada, te quieren cobrar una mensualidad por una aplicación. Si fuera una compra de única vez, ¿sí? Como algunas que probé, va. Pero las que aparentemente funcionan mejor te quieren cobrar mensualmente. No da. Y por último, claramente tiene que funcionar con OBS. Hay aplicaciones de cámara que instalan una aplicación aparte en la computadora para poder usarla de cámara. A mí eso no me aporta demasiado, pues yo solamente quiero grabar con OBS y nos simplifica un poco el trabajo. Así que, bueno, vamos a reunir todas esas condiciones y vamos a ver qué sale. Hace unos meses cuando empecé con esto, inicialmente le había pedido a Claude que me ayudara con el código de la aplicación. Así que bueno, me había generado como una aplicación inicial, pero tenía dos problemas. Uno es que, por un lado, me encodeaba el video para transmitirlo y por otro lado lo encodeaba de nuevo para guardarlo en la memoria del teléfono. Entonces eso para un teléfono viejo puede ser bastante destructivo. La idea era que el mismo stream, o mi idea era que el mismo stream, cuando se generaba, se enviara por TCP o por DP y se guardara en la memoria exactamente igual. Así que ese era un problema que le pedí que lo corrigiera, pero no me alcanzaban los tokens gratuitos en ese momento. Y el otro problema que tenía es que la aplicación general utilizaba Swift UI. Y Swift UI solamente soporta versiones más nuevas de iOS y no funcionaba en el iPhone X, que era el con el que yo quería poder trabajar, porque mi idea es, como tengo dos teléfonos, uno es para la cámara de arriba cuando sueldo cosas y demás, preparo cosas, y otro es el de la cámara de la cara. Finalmente lo que hice fue recurrir a un ejemplo viejo de la Worldwide Developer Conference del 2019, que tenía una app de ejemplo de cámara. Y entonces lo que hice fue partir de ese código y empezar a como tratar de mergearlo con un par de las ideas que había sacado de Claude para hacer la app, que ahora vamos a empezar a ver. Para lo que es el protocolo de broadcast, inicialmente lo que quería utilizar era WebRTC para que fuera compatible con cualquier browser y cualquier aplicación. El tema es que mi interés principal es utilizar OBS, y OBS no tiene un plugin nativo para WebRTC. Lo que hay que hacer es poner un plugin de browser source. Y claramente eso le agrega un overhead. Acá como vemos en los videitos, ese delay que tengo no lo puede solucionar.
Probé otra cosa también que es SRT, que es un protocolo abierto y que supuestamente es un semi estándar en la industria. ¿Sí? Hay equipamiento profesional que lo soporta. Y tampoco pude lograr, por lo menos con lo que soporta OBS, un delay más chico. Entiendo que es parte del tema del buffering que hace FFmpeg, pero bueno, no lo pude lograr. Entonces finalmente opté por ir por un plugin nativo. Y acá lo estamos viendo, que no tiene ningún... El delay es mínimo, es casi ninguno. Y este plugin no lo hice yo, sino lo que hice fue aprovechar que una de estas aplicaciones que son pagas es Droidcam, pero el plugin de OBS es open source. Entonces utilicé ese plugin y me colgué de su pseudo protocolo, que es casi como transmitir directo el archivo de video por TCP. Y bueno, le di soporte y ahí vemos que está andando. Acá podemos ver, sí, que acá está todo el código abierto del plugin de OBS y el protocolo que usa FFmpeg para decodificar los frames que va recibiendo. Y a ver si encuentro el código. Sí, esto que hace básica HTTP es básicamente se conecta por un HTTP muy sencillo, ¿sí? A una IP que se le especifica. Y bueno, del lado de la app levantamos un server que está escuchando por conexiones. Y ven acá, se va fijando los comandos que va recibiendo y si le piden video, ni siquiera es HTTP, porque podrían haber hecho, no sé, get /video para obtener el stream, pero no, ni siquiera lo hicieron así. Pero bueno, una vez que queda marcada que es una conexión donde tiene que mandarle video, porque también le puede mandar comandos, nada, le va mandando los samples que va recibiendo. Así que find, como para buscar usos de esto, navigate, no, estoy acá. Cuando recibe del encoder que es por hardware, ¿sí? con la sesión de compresión, sencillamente le pasa el paquete, que es creo que son 1500 bytes, algo así, del frame. O un pedazo de frame, creo, si mal no recuerdo. Ya es un tiempito que lo armé y ya me olvidé. Bueno, y acá mismo se ve cuando dice, si está guardando, también lo manda un archivo dentro del teléfono. Así que, bueno, terminamos usando esto. Bueno, vamos a ver algunas características de la app. Yo acá la estoy transmitiendo a la pantalla de la computadora y la estoy capturando ahí. Como ven, tiene la cámara prendida. Características que tiene. Sí, se le puede cambiar cuál de las cámaras estamos usando. Entonces yo lo voy tocando mientras que se lo muestro con el cursor. Podemos usar la cámara frontal. Hay un mínimo delay, pero esto es por la aplicación de captura en este momento. ¿Qué más? Bueno, obviamente se puede grabar, se aprieta el botón record, me va a grabar y me lo va a dejar en la memoria del teléfono y me lo va a dejar en la aplicación de fotos. Eso se puede configurar también para que quede o solo como un archivo o como parte de los videos. Y obviamente, bueno, lo que está acá arriba es la dirección IP de la dirección IP del teléfono, que en este caso está apareciendo la del Wi-Fi porque la interfaz del cable la está usando para hacer la captura, pero si no, cuando uno lo enchufa por cable aparece la IP interna, que es una red que se genera
entre la computadora y el teléfono, que es por donde transmitimos, para transmitir por cable y que sea más rápido. Bueno, ahí puedo dejar de grabar. Si voy a la app de cámara, veo que acá está el nativa, ¿no? El Photoroll, está el videito que yo acabo de grabar. Ahí me lo guardo. Y bueno, para el tema del broadcast, les voy a mostrar cómo lo configuro. Acá es la que yo llamo arriba. Tiene que estar el plugin de Droidcam. Y bueno, tengo que cambiar el IP porque habitualmente pongo la IP interna, pero ahora le tengo que poner la IP de Wi-Fi. Y ahí le doy a activar y ahí la podemos ver. Ahí vemos que se ve la cámara, ¿sí? Y aceptar. Bueno, ahora sí, esto que es como inutilizable, pero ahí podemos ver que tengo como las tres cosas al mismo tiempo. Ahí está. Vamos a mover esto para acá y traerlo para adelante. Sí, esta es la app de cámara. Ahí, esta es la transmisión de la cámara. Este soy yo que está con la otra app de cámara. Tenemos dos apps de cámaras al mismo tiempo. Y esta es, bueno, la interfaz. Y mientras que está transmitiendo también puedo grabar, ¿no? Y entonces ahora se está transmitiendo y mientras que se transmite... parece un poco más lento, pero es por el tema de compartir la pantalla del teléfono. Estoy grabando esto que estoy transmitiendo por OBS. Y ahora lo detengo. Mientras que lo tengo, igual sigue transmitiendo, ¿no? Ahí ya terminó. Y si voy al photoboot, ¿no? Ahí está el videito que estaba recién transmitiendo. Bueno, ahí salió de la pantalla, ¿no? El otro, porque ahí cuando sale de foco sí deja de transmitir. Pero ahí está el videito que estaba haciendo. Una característica es el soporte multicámara. Acá estoy en este iPhone de acá y está este de acá, el otro que lo tengo acá, y los dos están transmitiendo, en este caso por USB, en 4K y 60 frames, y ven que no tiene nada de skip y se ve correctamente. Ahí estoy con mi app de cámara. Ahí estoy con mi app de cámara que me está filmando en este teléfono, que está filmando mi otro teléfono que me está filmando a mí con mi app de cámara. Bueno, futuras líneas de trabajo para esta aplicación. Lo que me gustaría es agarrar el plugin de OBS del Droidcam y forkearlo, es una propia versión que agregue soporte, por ejemplo, para H265 o para MPEG-5, llamémosle HBS, que va a comprimir bastante más. No sé si con el iPhone 10 le va a dar para transmitir y grabar y todo, hacer al mismo tiempo con MPEG-5, pero al más nuevito sí. Y eso me permite, bueno, ahorrar mucho más espacio. Eso, y que cuando pongo a grabar en el OBS, si ustedes se fijaron en la muestra que yo hice, yo puse a grabar primero en el teléfono y después fui a grabar bueno, el OBS ya estaba grabando, pero digamos, cuando yo habitualmente uso la app, tengo que hacer como ese trabajito. ¿Y qué pasa? A veces yo detengo la grabación en el OBS porque, no sé, tengo que cortar o conseguir después y demás, pero el teléfono sigue grabando, tengo que acercarme al teléfono, detenerlo. O no, y después me queda un archivo larguísimo y tengo como que volver a sincronizarlo y esto es un trabajo. Si cuando yo aprieto stop en el OBS se detiene todo, me queda perfecto, como todos los ángulos de todas las cámaras manejados desde el OBS. Así que lo que quieres es agregarle ese feature. Y tal vez agregarle también control de zoom y foco desde el OBS, ¿no? Para hacer el manejo remoto de la cámara completo, o de las cámaras.
Y si todo eso sale más o menos bien, tal vez portarla a hacer una versión para Android. Dejo el link al código de la aplicación para que la usen si les sirve. Y bueno, nada, espero sus comentarios. Y si les gustó, como siempre, dale like y suscríbete. Nos vemos la próxima.